Bueno, estamos acá otra vez a donde estábamos cuando se cortó el video y estábamos viendo que a medida que vamos agregando más letras y vemos todas las combinaciones posibles, cada vez que agregamos una letra, empezamos por la primera, son 2, cada vez que agregamos, acá agregamos Q y acá agregamos R, vamos duplicando los 2, de manera que vamos teniendo 2, 4, 8 posibles valuaciones, 8 posibles asignaciones. Recuerden que cada una de estas es una valuación, es decir, que con una sola letra tengo 2 valuaciones posibles, obviamente. Cuando le sumo una paso a tener 4, cuando le sumo otra letra más paso a tener 8 valuaciones. ¿Sí? Entonces, si se fijan, si pasara a una cuarta letra tendría que dividir cada una de estas por 2, se me iría al doble, pasaría a ser 16, 32 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es 2 la primera, por 2 para llegar a 4, y luego por 2 para llegar a 8, y luego por 2 para llegar a 16. Entonces, ¿qué tengo acá? Si es una letra, es un solo 2. Si son 2 letras, son 2 2. Si son 3 letras, son 3 2. Si son 4 letras, son 4 2. Y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, para 16, 2 por 2 por 2 por 2, ¿qué es? 2 a la cuarta. ¿Sí? 2 a la cuarta da 16. Y 2 solamente, que es para 2, es 2 a la 1. Y 4 es 2 al cuadrado. Y 2 a la cuarta era para 16. Y 8 es, me quedó medio torcido, ¿no? Y 8 es 2 al cubo. 2, 4, 2 por 2, 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Parezco borracho. 2 por 2, 4 por 2, 8. 8. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 2 a la quinta. ¿Sí? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando yo tengo una letra, las valuaciones posibles son 2, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tengo son siempre potencias de 2, 2 a la n, ¿sí? 2 a la n, y entonces n es la cantidad de variables distintas que tengo. Si tengo una variable sola, es 2 a la 1, que da 2. Si tengo 2 variables, es 2 al cuadrado, que da 4. Si tengo 3 variables, es 2 al cubo, que da 8. Y así ya sabemos cuántas valuaciones posibles tenemos para cada número de variables proposicionales diferentes. Lo sacamos con esta simplísima fórmula algebraica, que es 2 a la n, donde 2 es la base simplemente, y n es la cantidad de variables proposicionales que tengo. ¿Y la base 2 de dónde sale? Y obvio, de que tengo 2 valores veritativos, por eso la base es 2. Entonces 2 por 2 por 2 por 2, etcétera. ¿Sí? Obviamente, a medida que voy agregando una letra, va creciendo exponencialmente, igual que el contagio del coronavirus. Y es que la lógica puede ser algo extremadamente peligroso. Uno de los grandes lógicos de la historia de la lógica del siglo XX, siglo pasado, un señor que se llamó Kurt Gödel, no lo escribo porque no es parte de la materia esto, si a alguien le interesa le doy información. Bueno, es como tal vez el lógico más grande que existió. Murió completamente loco, convencido de que lo querían envenenar. Y al psiquiatra le decía que el psiquiatra mismo lo quería envenenar.
ese señor Gödel era bastante inteligente. De hecho, en un momento dado tuvo un colapso mental de tanto trabajar con su cabeza, que para descansar se fue a trabajar con Einstein. Si saben quién es Einstein, entenderán el sentido de la anécdota. Si no saben, se lo pierden. Bueno, entonces, yo sé que tengo 8 posibles asignaciones cuando tengo 3 fórmulas atómicas, que era lo que tenía acá, de donde habíamos salido hoy. Y ahora les voy a enseñar cómo disponer las asignaciones en una tabla como esta. Que ya lo vamos diciendo, esto se llama tabla de verdad. Es el nombre que recibe en la literatura lógica, ¿sí? La tabla de verdad para esta fórmula. Entonces, pensemos un poco. 1, 2, 3, 2 al cubo. 2 a la n, n es 3, por lo tanto es 2 al cubo, que es 8. Yo sé que tengo 8 asignaciones posibles. ¿Y ahora cómo hago para escribirlas sin volverme loco? Bueno, piensen en una cosa. La mitad de las veces P va a tener 1 y la otra mitad va a tener 0. O sea que tengo 4 unos para P y 4 ceros para P. Ahora, de estas 4 unos, Q va a tener 2 veces 1, 2 veces verdadero y 2 veces falso. O sea, 1, 1, 0, 0. Y para los 4 ceros exactamente lo mismo. Y R va a tener para cada uno de estos, va a tener, es decir, la mitad de las veces que Q vale 1, va a valer 1, y la otra mitad va a valer 0, la mitad 1, 0, 1, 0 y 1, 0. Y entonces ahí sé que escribí todas las asignaciones, que son 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, etc. Sin temor a confundirme. Hay 2 maneras de hacer esto, entonces, prácticas. Una es dividir la primera fila en mitad y mitad, y luego dividir cada mitad en mitad y mitad, y luego dividir cada mitad de estas, que se pasan a ser un cuarto, obviamente, en mitad y mitad. 4, 2, 1. Y la otra es proceder al revés, que sería, es lo mismo, ¿no? Pero que sería así. PQR, vamos a hacerlo acá. Es exactamente lo mismo hacerlo. En realidad a mí me gusta más, esto lo expliqué para que quede más claro, pero me gusta más hacerlo con este método, que es arrancar por 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Como en el sentido de que está acá es de derecha a izquierda. Es decir, empiezo 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Obviamente las asignaciones van a quedar en distinto lugar acá que acá. Pero no importa, lo importante no importa en qué renglón esté, lo importante es que estén las 8. Entonces acá voy saltando de a 1. 1, 1, 1, 1. O sea, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Acá voy saltando de 2 en 2. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Y ahora multiplico por 2. 1, 2, 4. Entonces acá tengo 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Obviamente, si uso este método, en la última me va a quedar mitad y mitad. Ojo, piensen cómo es esto, porque hay algunos que y ¿qué hacen? Agarran y dicen, de a 1, de a 2, de a 3, y hacen cualquiera. No como de a 3. Voy duplicando. O voy
yendo hacia la mitad o voy yendo hacia el doble, que es ir en sentido contrario. Bueno, como ya lo dibujé acá voy a hacer esta. Sería lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer, y aquí es donde entra la palabra cálculo, es calcular cuánto es el valor de la fórmula para cada asignación. Es decir, la idea no es que la fórmula va a ser verdadera o falsa. Va a ser que para determinadas asignaciones podrá ser verdadera y para determinadas otras asignaciones podrá ser falsa, según vamos a ver acá. Y se me corrió la cámara acá. A ver si me dice macana. Bueno. Entonces ahora vamos a ver las asignaciones. ¿Quieren un poco de chocolate? Tomen. Coman. Bueno, vamos a ver. Cuando para la asignación, ¿por qué digo que son asignaciones? Porque esta es la asignación. Vamos a dibujarla acá. P1, Q1, R1. Esta, por ejemplo, es la asignación. P0, Q1, R1. Tenemos 8 asignaciones. Vamos a empezar por la primera. Entonces, P en esta asignación vale 1, Q también vale 1 y R también vale 1. Es decir, las 3 valen 1. Maravilloso. Bueno, y ahora empieza el cálculo. Entonces, lo que tengo que hacer es mirar en mi tabla, que ya la tienen impresa, no se las voy a mostrar más. P o Q, ¿cuánto da P o Q cuando los dos son 1? Si miro la tabla, da 1. Es decir, esta fórmula vale 1. Para indicar que esta fórmula vale 1, coloco el 1 en su conectiva principal. Digamos que la conectiva principal es el representante de la fórmula donde dice, este es el valor veritativo de esta fórmula, digo, ¿no? Que es una subfórmula de la fórmula total. Y ahora esta conjunción me une esta fórmula cuyo valor veritativo es 1, acabamos de decir, con esta fórmula cuyo valor veritativo es 1, una conjunción en la cual ambos valen 1, vale 1. Pasemos ahora a el siguiente renglón, es decir, a la siguiente asignación, donde P y Q valen 1 y R vale 0. Bueno, otra vez, esta vale 1 y 1 con 0, si miran en la tabla, da 0. Y digo, si miran en la tabla, no es mirar en la tabla y ya lo copio de la tabla, no. Es pensar, como pensamos hoy, que una conjunción tiene que valer 1 cuando valen los dos 1 y no el resto de los casos, y una disyunción tiene que valer 1 en todos los casos, menos cuando los dos son 0, y en ese caso da 0, y tengo que entender por qué, porque si no, esto es una estupidez, digamos. Si no, es hacer algo mecánicamente como un robot bobo, ¿sí? Bueno, acá tengo que P y R tienen 1 y Q tiene 0. Acá 1 con 0 da 1 y 1 con 1 da 1. Y acá, y bueno, ahora lo voy a hacer rápido para terminar, ¿sí? Porque supongo que ya se entendió la mecánica. Tenemos, esos son los valores, 1 y 0. Obviamente, siempre resuelvo. Primero, para saber el valor de esta fórmula, tengo que saber cuánto vale este término y este término. 1, 0 da 1, 1 con 0, la conjunción da 0. 0 con 1. Con 1, este da 1, por lo tanto este da 1. 0 con 1. Con 0, este da 1, pero con 0 da 0. 0 con 0 y con 1, este da 0, por lo tanto este da 0. Y 0 con 0 con 0, obviamente este da 0, y 0 con 0, por supuesto, da 0. Y ahí tengo completa la
tabla de verdad. ¿Qué me dice esa tabla de verdad? Porque es una tabla, punto, llena de unos y ceros. Tabla como tabla no tiene importancia, pero creo que me está diciendo, me dice, bueno, mira, si vos tenés un enunciado cuya forma lógica es P o Q y R, ese enunciado, en el caso de que el enunciado al que corresponde P sea verdadero y Q verdadero, y el que corresponde a R también verdadero, te va a dar verdadero. Si el que corresponde a P es verdadero, y el que corresponde a Q es falso, y el que corresponde a R es verdadero, te va a ser verdadero también. Y así viendo cada una de las combinaciones. Es decir, si tenés un enunciado P o Q y R, que tiene esa forma lógica, cualquier enunciado que tenga esa forma lógica, bueno, va a ser verdadero o falso, como vemos acá, puede ser verdadero o falso, dependiendo de los valores de verdad que tomen los componentes, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a ver otra. Vamos a hacer lo mismo con otra fórmula. ¿Cuánto papelito que tenemos acá? Como por ejemplo, me da mucha pena gastar papel así blanco. No consigo otro que esté usado. Porque cada papel que uso es una parte de árbol que falta y que contribuye al calentamiento global. Pero bueno, con la cuarentena no logro contactar con gente que me dé papel de descarte. Bueno, vamos a suponer que tenemos esta fórmula. P, vamos a usar estas conectivas ahora, estos símbolos. P y Q P o P y Q. Esa es la que vamos a ver ahora. Muy bien. Entonces vamos a hacer la tabla de verdad de P o P y Q. Bueno, entonces, ¿cuántas variables tenemos acá? 3, dirá alguien, y es verdad, 1, 2, 3. Pero la pregunta es, ¿cuántas variables distintas tenemos acá? 2, P y Q. Simplemente la P aparece 2 veces. Y eso es lo que importa. Porque si P es verdadero y va a ser siempre verdadero. O sea, si yo acepto que llueve es verdadero, llueve es verdadero. No puedo decir acá que llueve es verdadero. O sea, llueve ahora en Bahía Blanca es verdadero y llueve ahora en Bahía Blanca al mismo tiempo que el anterior, ¿no? Y el mismo lugar es falso. No. Si es verdadero, es verdadero. Si es falso, es falso. Por lo tanto, P tiene que ser verdadero siempre o falso siempre. Por esa razón, es que aquí en la fórmula 2 a la n, aquí siempre digo, ¿no? Pero bueno, aquí se ve. N es el número de variables proposicionales distintas. Distintas. No el número de variables proposicionales totales. ¿Cuántas variables proposicionales tengo acá? Distintas. 2. P y Q. Por lo tanto, 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces la tabla de esta va a ser mucho más fácil. Obviamente tengo dos columnas guía, que son las de P y Q. Aquí tengo la fórmula. Y esto está muy fácil. Lo voy a hacer. Yo les recomiendo que cuando hagan tabla de verdad agarren papel con renglones, ¿sí? Voy a hacer. Yo estoy acostumbrado a hacerlo, no lo necesito, pero miren cómo me salen los renglones torcidos, casi peor. Pero háganlo con renglones y mejor todavía con papel cuadriculado, cosa que las columnas les queden bien encolumnadas y los renglones les queden bien enrenglonados, ¿sí? No usen papel blanco como estoy usando yo ahora, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuántas asignaciones tenemos acá? 4. ¿Y cuáles son? Bueno, vamos a usar el método que había hecho acá al costado hoy.
1, 0, 1, 0. Si primero salto de A1 y después salto de A2. 1, 1, 0, 0. Si tuviera una tercera columna guía, sería 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Pero tengo dos porque son dos variables distintas. Entonces acá P vale 1. Obviamente los valores los estoy tomando de acá, ¿no? Y Q también vale 1. Bueno, P y Q cuando los dos valen 1 vale 1 y la disyunción vale 1. Es decir, esta fórmula vale 1. Cuando esta fórmula vale 1 y esta vale 1, la disyunción de las dos vale 1. Paso a la segunda. P vale 0, Q vale 1. 0 con 1 vale, en una conjunción, vale 0. Y 0 con 0 vale 0, porque justo tengo los dos ceros. Y en la disyunción los dos ceros valen 0. Ahora tengo 1 para la P y 0 para la Q. 1 con 0, esto yo sé que vale 0, pero ahora 0 con 1 con la disyunción sí vale 1, porque tengo uno de los dos es 1 y ya eso me alcanza. Y cuando es 0 para P y 0 para Q, 0 con 0 da 0 y 0 con 0 la disyunción da 0. Entonces, si yo les pregunto, ¿esta fórmula es verdadera o falsa? Lo que me tienen que decir es, salame, ¿cómo es verdadera o falsa? Depende de la asignación que estés examinando. Por ejemplo, para esta asignación es verdadera, pero por ejemplo, para esta asignación es falsa. Esta es la columna del valor de verdad de esta fórmula. ¿Por qué? Porque es la columna de la conectiva principal. ¿Sí? ¿Se ve? Y así vamos armando todas las tablas con nuestra querida guía de las tablitas estas, que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, ya vimos la de la conjunción y ya vimos la de la disyunción. La de la negación es obvia. Cuando la fórmula es verdadera, la fórmula negada es falsa y viceversa. Ningún misterio. Fíjense la del bicondicional. Lo que estoy diciendo yo con el bicondicional es, si se da el primero, se da el segundo. Y si se da el segundo, se da el primero. Si los valores son coincidentes, es verdad. O sea que si los dos valen 1, vale 1. Y si los dos valen 0, también vale 1. Pero si los valores no son coincidentes, no es verdad. Porque lo que estoy diciendo es, si se da este, se da este, y si se da este, se da este. ¿Qué quiere decir? Que se dan ambos en los mismos casos, que suceden ambos en los mismos casos. En los mismos casos es cuando ambos valen 1, cuando ambos valen 0. Este es bastante intuitivo también. Y acá llegó lo que no es intuitivo y lo que les cuesta bastante a todos ustedes y a todos los que hemos estudiado lógica cuando empezamos a estudiar lógica. Porque el condicional es raro. Vamos a ver. ¿Qué quiero decir cuando digo si A, entonces B? Por ejemplo, si llueve, entonces me mojo. Quiere decir que yo lo que estoy diciendo es que me comprometo con la verdad de B en caso de que A sea verdadero. Es decir, yo afirmo B en caso de que A sea verdadero. Por lo tanto, si A y B son verdaderos, lógicamente esto da verdadero. Ahora, ¿qué pasa si A es verdadero y B es falso? Me salto al tercer renglón ahora. Dejo los otros dos para después. Bueno, yo me comprometí a que si A era verdadero, B fuera verdadero. Mi compromiso no se dio porque en este caso, con esta asignación no se dio. Con la asignación que depende que da este resultado no se dio. ¿Por qué?
Porque A efectivamente fue verdadero, pero B no fue falso. O sea, mi compromiso falló y es falso. Esos son los dos valores que vimos. Esos son los dos valores cuando el antecedente es verdadero. Es decir, cuando el antecedente es verdadero. Si el consecuente cumple, entonces el condicional es verdadero. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente no cumple, entonces el condicional es falso. Pero ¿qué pasa cuando el antecedente es falso? Ustedes lo están viendo acá, pero pensémoslo. Lo que dice el condicional es, mire, si pasa lo que dice el antecedente, pasa lo que dice el consecuente. Y debe ser otra pregunta, ¿y si no pasa? No, si no pasa, está todo bien. Si no pasa, yo no digo nada. Entonces, como si no pasa, yo no digo nada, da igual que B sea verdadero o falso, el condicional va a seguir siendo verdadero. ¿Por qué? Porque yo me comprometí a decir qué pasaba si A era verdadero, pero no dije qué pasaba si A era falso. ¿Sí? Es decir, la idea del condicional es, yo asumo el compromiso de que si A es verdadero, entonces B tiene que ser verdadero. Si cumplo ese compromiso, porque A es verdadero y B es verdadero, bien. Si no lo cumplo, porque A es verdadero y B es falso, mal. El condicional es falso. Ahora, ¿qué digo yo? ¿Que cumplí o no cumplí el compromiso cuando A es falso? Y sí, lo cumplí de manera vacía, de manera vacua, porque no fui puesto a prueba, ¿sí? Y por lo tanto, por así decir, si yo sostuve, si yo afirmé que si A entonces B, yo no mentí. Como yo no mentí, es verdadero. Eso sería más o menos una explicación de esta tabla para que sea intuitiva. Otra manera de decir, mira, la tabla es así y tomátela y arreglátela. Si te gusta, te la estudiás, y si no te gusta, no te la estudiás, porque la tabla es así. Así defino el condicional. Es decir, yo defino el condicional de esta manera. Ahora hay que ver si un condicional definido así corresponde a lo que en el lenguaje cotidiano decimos cuando decimos, si sucede tal cosa, sucede tal otra. Lo cierto es que en algunos usos del si sucede tal cosa, entonces sucede tal otra, esto corresponde y en otros no. ¿Por qué? Porque el lenguaje ordinario, y no me canso de decirlo, es muy ambiguo, es decir, a veces una misma palabra quiere decir una cosa y a veces la misma palabra quiere decir otra cosa. Y con la frase sí, entonces, o las palabras sí, entonces, que se utilizan para hacer enunciados condicionales, pasa precisamente eso. Pero pasa también con la conjunción, porque vamos a ver. Acá tenemos más lugar. No vamos a tirar árboles por tirar. Si yo digo Pedro y María son primos, esta I no es ninguna conjunción en el sentido lógico de la conjunción, porque en gramática se llama conjunción, pero en lógica eso no es una conjunción. Está uniendo los dos nombres que tienen la relación de primitud, por así decir, de ser primos, pero no es una conjunción lógica, no está diciendo que a Pedro le pasa algo y a María le pasa algo, para nada, o que Pedro tiene esta característica y María tiene esta característica, no. De manera que no siempre la palabra y significa conjunción. Es más, a veces la palabra y significa lo que dije antes, lo que digo a la izquierda de la i sucedió antes, lo que digo a la derecha de la i sucedió después. Había un ejemplo en uno de los libros de copy, y después les voy a dar un texto de copy como consulta, por si quieren, porque no va a hacer falta más bibliografía de lógica, más que una cosa cortita que les voy a dar. Pero el ejemplo que decía copy en un libro, que creo que no es el que lo de ustedes, lo da en otro libro, es, yo puedo decir con sentido,
El llanero solitario, ¿no? Ni deben saber quién es el llanero solitario. Ese era un personaje de la televisión, de película de vaquero, bueno, no de película de vaquero, pero algo así. Cuando yo era un bebé. El llanero solitario montó a su caballo y cabalgó hacia el horizonte. Bueno, es una oración con sentido. Primero subió al caballo, después se fue galopando al horizonte. Pero si lo doy vuelta, digo, el llanero solitario cabalgó hacia el horizonte y montó a su caballo. ¿Cómo iba cabalgando primero y después montó al caballo? ¿Cómo era eso? ¿Y eso por qué es? Porque esa palabra y en castellano, uno de los tantos significados que tiene es el de concatenación temporal, que en lógica no tiene. Es decir, si yo digo Juan es alto y Pedro es alto, también puedo decir del mismo modo Pedro es alto y Juan es alto. Que como vamos a ver, esas dos proposiciones que acabo de decir son lo que llamaremos más adelante equivalentes, pero ya les sonará algo decir que son equivalentes, ¿no? Es decir, obviamente quieren decir lo mismo, en cierto sentido quieren decir lo mismo, ¿sí? Pero son dos proposiciones distintas. Entonces, no siempre y va a querer decir conjunción. Pero no solo eso, sino que no siempre la conjunción va a estar interpretada, va a estar expresada mediante la palabra y. Porque, por ejemplo, si yo digo pero o aunque, eso también es una conjunción, aunque no sea la palabra y. Si yo digo Juan es bueno, aunque es tacaño. Bueno, primero que acá se sobreentiende que está hablando de Juan. Bueno, vamos a dejar esta para después, que tiene ese sobreentendido. Vamos a buscar una que no tenga ese sobreentendido. Juan es bueno, aunque, pero, vamos a poner mejor, para tener otra distinta, pero Pedro es tacaño. Es una frase que uno podría decir, supongamos que Juan y Pedro son hermanos, y digo, sí, Juan es bueno, pero Pedro es tacaño. ¿Sí? Bueno, y eso quiere decir lo mismo que Juan es bueno y Pedro es tacaño. Es decir, esto es una conjunción. Lo exprese con y o lo exprese con pero, para la lógica es distinto. Para la expresión en castellano,